Motobu Choki, uno de los luchadores más grandes del karate que ha existido. Es el responsable de haber vencido al fundador del karate Shotokan, Kishin Funakoshi. Si quieres saber más, quédate para verlo. Motobu Choki. Motobu Choki nació el 5 de abril de 1870 en la villa Akahira, en Shuri, Okinawa. Choki era el hermano menor del karateka Motobu Shoyu. Su padre era descendiente del sexto hijo de Sho Shitsu, el rey de Okinawa en el periodo de 1629 a 1668. Al ser el menor de 3 hermanos de la familia, el entrenamiento del te, nombre dado antiguo al karate, no era obligatorio para él. Por eso, Choki Motobu entrenó casi de forma autodidacta, mientras sus hermanos recibían un entrenamiento formal. El entrenamiento de Choki consistía principalmente en golpear varios cientos de veces el makiwara y levantar pesos como piedras para desarrollar su fuerza, entrenar además su velocidad. En ese sentido, Choki fue un luchador tan ágil que fue apodado Motobu el Mono. Después de pasar varios años de su niñez entrenando solo, Choki empezó a entrenar con el afamado karateka Anko Itosu y luego fue instruido por Matsumura Sokon, además de otros karatekas como Sakuma Pechin, Kosaku Matsumura, etc. Choki Motobu entrenó las corrientes de Shurite y Tomari, de donde sacó las técnicas para más tarde crear su estilo, el Motobu Ryu. Choki Motobu era un gran experto en kumite, además fue un gran luchador callejero que salió invicto en decenas de combates en la calle. Le gustaba probar sus habilidades como karateka en enfrentamientos reales, hábito que no era compartido por sus maestros. Además lo consideraban humillante para un descendiente de la realeza como Motobu. Quizás la historia más conocida de Choki Motobu fue en 1921, en Osaka, cuando decidió participar en combates llamados boxeo versus judo. Su oponente de la época fue un boxeador ruso muy grande y musculoso. En los primeros rounds, Motobu se limitó a estudiar los movimientos de su oponente, pero luego con un solo golpe de puño lo noqueó ante la sorpresa de todo el público que no creía en aquel pequeño hombre que fuera capaz de derrotar a un boxeador ruso. En esa época, Choki Motobu tenía ya 52 años. En un periodo japonés fue publicada una foto de Kishin Funakoshi como el karateka que había derrotado al boxeador ruso. Este error aumentó la rivalidad que existía entre Choki Motobu y Kishin Funakoshi. Pero el mayor problema era que ambos tenían opiniones muy diferentes sobre los conceptos y el uso de karate. Kishin Funakoshi no aceptaba que el karate fuera utilizado para peleas callejeras. Por otro lado, Motobu probaba su karate en combates reales. La popularidad de Choki Motobu como luchador le permitió ser requerido para mucha gente que quería entrenar con él. Por eso abrió un dojo, el Daidokan, donde enseñó hasta 1941. Durante sus años de instructor, Motobu enseñó a mucha gente. Entre sus más notables estudiantes estaban su hijo, Yosei Motobu, Tatsuo Yamada, Tanosuke Ueshima, Tatsuo Chimabuku, Katsuya Miyahira, etc. Choki Motobu entrenaba para combatir, pero además conocía los kata, siendo su preferido el Nai Hanchi. De hecho, se decía que era el único que conocía en profundidad. Motobu lo consideraba el kata fundamental del karate y el más útil de todos los que había aprendido. Choki Motobu creó el kata Shirokuma, que se traduce como oso blanco, y lo enseñó a sus alumnos. Motobu fue instructor en Japón hasta 1941. Luego retornó a Okinawa donde pasó el resto de su vida. El maestro Motobu falleció el 15 de abril de 1944 en Shuri, Okinawa, a la edad de 74 años, dejando una gran cantidad de estudiantes preparados para continuar con su legado dentro del karate. Muchos de esos estudiantes realizaron modificaciones en su karate. Otros, como su tercer hijo, Yosei Motobu, aún enseña el estilo tal como le enseñó su padre. Por eso, el karate Motobu continúa vivo y en expansión. Bien, entonces aquí terminamos este video y... Mentiroso. ¿Por qué? Dijiste que ibas a hablar de la pelea de Motobu y Funakoshi. Oh, verdad. Gracias, Loquendo. De nada. Bueno, ya hablamos de la diferencia que tenían Funakoshi y Motobu. Bien, entonces, como ya dijimos con anterioridad, Motobu era de Okinawa, ¿cierto? Bien, entonces, en el periodo en el que él se movió a Japón, él tenía problemas al hablar, ya que Okinawa y Japón tienen lenguajes distintos, o bueno, tenían, ahora es más japonés que... y también hay inglés también en Okinawa ahora, por lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Pero me estoy yendo por las ramas. Bien, entonces tenían este lenguaje que era el okinawense, ¿cierto? Entonces, al pasar del okinawense a japonés hay un acento muy notable. Este acento dificultaba a Motobu para expresarse con sus estudiantes en el dojo japonés, por lo que se terminaban yendo. Caso contrario es lo que pasaba con Funakoshi, que de hecho sí se podía expresar correctamente, y es de aquí donde sale el conflicto. Ya había pasado todo lo que dijimos anteriormente, y más encima ahora Funakoshi tiene todos los estudiantes. Hay un problema también en el que los principios de estos dos chocan. Motobu tenía las bases del karate, y de ahí él creía que al ya tener las bases, los bloqueos, los golpes y todo lo demás, ya se podía empezar a pelear. De ahí en adelante se podía empezar a pelear. Por otro lado, Funakoshi tenía algo más, una mirada más filosófica respecto a lo que es el karate. O sea, no es solo para pelear, ¿está bien?
Motobu tampoco tenía solo eso, pero él creía que se debía pelear en la calle para probar si es buen luchador o no. Entonces esto trajo complicaciones, porque son dos principios que están chocando. Uno el de la no agresión y Motobu quería ser el que mandara en la calle, por decirlo de alguna manera. Entonces, es aquí donde sale el problema y aquí es donde se van a empezar a enfrentar. Por esto, Motobu fue al dojo de Funakoshi. Estaban todos sus estudiantes ahí. Llegó, hicieron una pose que es cuando chocan el antebrazo contra el antebrazo hasta llegar a las palmas. Esto se llama Kake Damashi, que es cuando se quiere retar a alguien, se choca el antebrazo deslizándose hasta las palmas y de ahí va a empezar el conflicto. Esta pose es usada para probar las habilidades de las personas, para ver qué tanta firmeza tenían, para ver el mismo endurecimiento de los brazos. Y esto es muy antiguo, de hecho ni siquiera es solo del karate, esto viene del kung fu, incluso antes del kung fu. Entonces no es solo eso. Y además también tenía un punto de vista más para analizar el carácter de la persona. Porque por lo general a veces hablaban haciendo esto, te preguntaban cosas y todo lo demás al momento de chocar. Y entonces eso te da una visión del estudiante que vas a tener, o del retante que vas a tener. También tiene dos principales focos. El primer foco es el que estoy diciendo, que es para ver el qué tal es el nuevo estudiante y todo lo demás. Y el otro es el que usó Motobu contra Funakoshi, que es el violento. Bueno, entonces lo que pasó cuando estaban haciendo esto, Motobu agarró a Funakoshi y lo tiró al piso. Cuando estaban haciendo el Kake Damashi, lo agarró, lo dio vuelta con su propio antebrazo y lo tiró al piso, como un derribo antiguo. Entonces, los estudiantes de Funakoshi dijeron que Funakoshi, al caer, se puso en la estancia del... Bueno, estoy diciendo estancia, el dachi, la posición del jinete o del caballo, el kibadachi. Y de ahí iban a empezar a combatir nuevamente. Entonces, nuevamente, aunque no lo crean, Funakoshi se paró y puso de nuevo la posición del Kake Damashi, porque esto ya es un Kake Kumite, o sea, van a enfrentarse, sí o sí. Y por segunda vez, Funakoshi es lanzado al piso y humillado en frente de sus estudiantes. Entonces, ¿creen que se rindió? No, porque Funakoshi se levantó por tercera vez y quiso probar de nuevo sus habilidades contra Motobu. Entonces, ¿qué creen que pasó? Lo derribó nuevamente, agarrándolo del antebrazo y lanzándolo al piso. Entonces, Funakoshi, desde que... O sea, bueno, esto es relato de sus estudiantes, que cuando le mencionaban el nombre de Motobu Choki, él se enojaba y se le ponía la cara roja, según lo que dicen sus estudiantes. Entonces la meta de Funakoshi era crear buenos guerreros, crear gente que se desarrollara, que creciera como persona. En cambio, Motobu Choki tenía como la idea de crear más peleadores capaces. Entonces, a mi punto de vista, yo creo que habría que juntar las dos filosofías, porque los dos son filosofías, y aplicarlas en la práctica, porque de esa manera se puede tener un guerrero más completo, o sea, por lo menos como yo lo veo. Bueno, este conflicto no volvió a ser físico, pero seguía siendo este choque de ideas que se tenía en ese momento. Entonces, Shoki seguía diciendo que Funakoshi era debilucho y todo lo demás, entonces dijo que en cualquier momento, en cualquier lugar, él le patearía el trasero de Funakoshi cuando sea. Entonces, bueno, nunca se materializó esta idea de pelear nuevamente, porque en este tiempo en el que él dijo eso, ya Funakoshi ya era muy respetado en el mundo de las artes marciales. Y eso nos lleva al siguiente punto, que es cuando Funakoshi recibe el quinto dan. Entonces Motobu Choki se volvió loco y se enojó completamente y dijo, en tono de broma, ¿qué me hace a mí? ¿Un 11º dan? Entonces, de esa manera nos damos cuenta de que él estaba un poquito celoso de Funakoshi por haber tenido tantos maestros, o sea, tantos estudiantes, y él solo tenía algunos. Pero aquí cabe aclarar un punto que también es muy mencionado y también yo discrepo mucho de ello. Motobu Choki, en las fotos que se ven, porque en el libro no habla mucho de ello, pero Motobu Choki hace bunkai, o sea, la aplicación práctica de las katas. No solo hace el simple movimiento del kumite,
también hace el Bunkai. Entonces eso nos deja un punto importante, de que él también se guardó algunas katas para su propio estilo, que pueden ser secretas, no sé. Bien, entonces ahora sí se acaba este video. Bien, espero les haya gustado este video y esta parte final de comentario. No sé si les gustó, o sea, díganme en los comentarios si les gustó o no, para hacerlo o no hacerlo nunca más. Así que me gustaría saber su opinión. Bien, espero les haya gustado la historia de este gran maestro, que también me gustó mucho su punto de vista, porque para hacer para evolucionar hay que ver cómo ven las otras personas el karate, ¿cierto? Hay otros que ven que es pacífico, otros que ven que hay que pelear todo el rato y todo lo demás. Así que yo creo que es importante revisar los puntos de vista de las otras personas. Como he dicho hartamente en este canal, y sé que parezco disco rayado, pero es importante recalcarlo, ¿cierto? Bien, entonces me despido y nos vemos. Estén seguros. Adiós.